El último desastre natural en Shiname, Japón. Un testimonio de resiliencia y tragedia. En las primeras horas de un día aparentemente tranquilo, la tierra tembló. Un retumbante rugido recorrió el suelo de Shiname, una región en Japón que nunca imaginó que sería el epicentro de una catástrofe. El desastre fue una furia incontrolable, tan devastadora que dejó huellas en la memoria colectiva de la humanidad. Como una sombra que se alarga, la tragedia se desplegó y, con ella, la imparable pérdida de vidas. Hoy, recordamos ese suceso y exploramos no solo la magnitud de la tragedia, sino su comparación con otros eventos que marcaron la historia. Pero, sobre todo, buscamos entender cómo, tras el desastre, la esperanza emergió de las ruinas. Shiname, Japón. Un nombre que a muchos quizás les sea ajeno, pero que, en la madrugada del 8 de julio de 2025, se convirtió en el epicentro de una tragedia que se expandió más allá de las fronteras de la nación. A las 4:23 de la mañana, un terremoto de magnitud 8.1 en la escala de Richter sacudió la región con una violencia desmesurada, dejando una estela de destrucción y un saldo mortal que superó las 3.000 personas. En cuestión de minutos, barrios enteros se desmoronaron, carreteras fueron destruidas y las infraestructuras que definían el paisaje de Shiname desaparecieron. Este desastre, de magnitud nunca antes vista para la zona, no solo puso a prueba la resistencia de una comunidad, sino que desnudó las vulnerabilidades de una nación acostumbrada a convivir con la amenaza constante de los terremotos. Japón, un país rodeado por el fuego y el agua, donde las placas tectónicas se encuentran en constante fricción, ya había experimentado tragedias de gran escala en su historia. Pero, ¿cómo se compara este evento con otros que marcaron al país y al mundo? ¿Qué nos dice esta tragedia sobre la resiliencia humana ante lo inimaginable? Primero, es crucial entender el contexto histórico de la región. Shiname es una provincia en la parte noroeste de Japón, una zona costera que, a pesar de ser vulnerable a los terremotos, rara vez experimentó desastres de la magnitud de lo ocurrido en 2025. Es un lugar que, aunque experimenta temblores con frecuencia, había logrado sortear la mayoría de ellos sin grandes pérdidas humanas. Sin embargo, el terremoto de 8.1 sorprendió a todos. Su epicentro estuvo a solo 12 kilómetros de la costa y los efectos se sintieron hasta 500 kilómetros en todas direcciones. Las réplicas continuaron durante días, aumentando la angustia de los sobrevivientes, quienes no sabían si los temblores cesarían o si la tierra seguiría tragando todo lo que encontraba a su paso. Un dato perturbador es que, a pesar de los avances en ingeniería sísmica y las medidas preventivas de seguridad, Shiname no pudo evitar ser arrasada por el colosal impacto. La magnitud del terremoto, comparable a la de la tragedia de Kobe en 1995, que alcanzó una magnitud de 7.2, dejó ver cuán vulnerables pueden ser incluso las naciones más preparadas. En el caso de Kobe, más de 6.000 personas perdieron la vida y miles más quedaron heridas. Sin embargo, la tragedia de Shiname fue aún más devastadora, con el doble de víctimas y un daño estructural aún mayor. Comparando este evento con una tragedia global, el terremoto de Tánger, Marruecos, en 1960 con una magnitud de 8.0, nos ofrece una perspectiva más amplia sobre la escala de la devastación. Aunque la magnitud fue similar, las diferencias en infraestructura, preparación y ubicación hicieron que el evento en Shiname fuera aún más letal. Tánger dejó un saldo de 12.000 muertes, pero la falta de datos más precisos sobre el desastre en Marruecos hace que la comparación con Shiname sea más compleja. Sin embargo, si algo nos enseña esta comparación es que no importa cuán avanzada esté una nación en tecnología y prevención. Los desastres naturales tienen la capacidad de poner a prueba a la humanidad en formas que ni siquiera las predicciones más rigurosas pueden anticipar. El impacto humano fue indescriptible.
Aquella mañana, miles de personas, con la esperanza de un día común, encontraron la muerte sin previo aviso. En muchos casos, familias enteras desaparecieron bajo los escombros, mientras que aquellos que lograron sobrevivir se enfrentaron a una nueva realidad. Una ciudad destruida, sin recursos y, lo más doloroso de todo, sin seres queridos. Las imágenes de personas buscando entre los escombros, de la desesperación en los rostros de quienes aún no sabían si habían perdido a su familia, nos muestran la crudeza de un desastre que llegó sin previo aviso. En cuanto a los daños materiales, el panorama era igualmente desolador. Más de 100.000 edificios fueron destruidos. Los hospitales, los puentes, las estaciones de tren, todos quedaron fuera de servicio, lo que complicó aún más las labores de rescate. La infraestructura de comunicación colapsó, dificultando la tarea de los equipos de rescate que luchaban por llegar a los lugares más remotos. El suministro de alimentos y agua se vio interrumpido por días, y las réplicas continuaron, minando la moral de los sobrevivientes, que nunca sabían si podrían encontrar seguridad en el siguiente momento. A pesar de la magnitud de la catástrofe, la respuesta a nivel nacional fue ejemplar. El gobierno japonés, junto con organizaciones internacionales y voluntarios, organizó una operación de rescate sin precedentes. Miles de personas trabajaron incansablemente durante semanas, sacando escombros, prestando primeros auxilios y buscando sobrevivientes. Este esfuerzo conjunto mostró la capacidad humana para levantarse frente a lo que parecía ser insuperable. ¿Qué lecciones nos deja el desastre de Shiname? En primer lugar, debemos recordar que la naturaleza es impredecible. La tecnología puede ayudarnos a predecir patrones, a fortalecer infraestructuras y a entrenar a las personas para enfrentar lo desconocido. Pero cuando la Tierra tiembla con tal fuerza, las barreras humanas pueden volverse frágiles. Y lo único que queda es la capacidad de reconstruir. Japón ha aprendido de cada tragedia, y aunque la magnitud de este desastre fue colosal, el país ha demostrado que tiene una resiliencia única. En las semanas posteriores, Shiname no solo reconstruyó sus infraestructuras, sino también su espíritu comunitario. El proceso de curación, aunque largo y doloroso, comenzó. Es una historia de tristeza, sí, pero también es una historia de esperanza, de coraje y de solidaridad. Los sobrevivientes, a pesar de la magnitud de su sufrimiento, se unieron en la reconstrucción de su hogar. Las familias que perdieron todo comenzaban de nuevo, ayudando a aquellos que también lo habían perdido todo. En la devastación emergió la esperanza, y es esa esperanza la que define la verdadera esencia de la humanidad. Y al mirar hacia el futuro, Shiname, aunque marcada por el dolor, se convierte en un símbolo de resistencia. Los habitantes de la región, apoyados por el resto de la nación, no permitieron que la tragedia los definiera. En lugar de eso, se convirtieron en un testamento de lo que puede lograrse cuando una comunidad se une frente a la adversidad. El desastre fue brutal, pero la reconstrucción de Shiname es un reflejo de lo mejor de lo que puede ofrecer la humanidad. Este relato de pérdida y esperanza nos recuerda a todos que, aunque los desastres naturales pueden destruirlo todo, nunca pueden extinguir el espíritu humano. Y mientras Shiname continúa su proceso de recuperación, es importante reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia, sobre la urgencia de prepararnos y protegernos, pero también sobre el poder transformador de la solidaridad y la valentía. Gracias por acompañarnos en este testimonio de resiliencia. No olvides suscribirte al canal y compartir este relato para que juntos podamos seguir aprendiendo de los desastres del pasado y prepararnos para los desafíos del futuro.